A continuación, el honorable consejero de Sanidad, señor Miguel Mínguez, va a ser entrevistado por Eduardo Zafra, médico que ha trabajado mucho tiempo en la Consejería de Sanidad y actualmente es miembro del Consejo de Personas Mayores. ¿Podéis subir, por favor? Bueno, yo en primer lugar quería daros las gracias por este acto, las gracias a la actitud crítica de la ciudadanía en la objetivización en el análisis crítico fundamentalmente de la observación que tienen de la asistencia primaria y de la asistencia hospitalaria. Es muy importante diferenciar una cosa que acabas de comentar, y es la observación desde fuera de cómo funciona, de aspectos de funciona o no funciona, y cuando estamos dentro, cuando estamos participando activamente fundamentalmente por motivos de enfermedad, que no es de salud, cómo la percepción cambia radicalmente. Y esto es trascendente porque estamos en una situación pospandémica que ha afectado mucho a la percepción subjetiva del funcionamiento. Y yo creo que va a ser transitoria, afortunadamente, y si queréis luego en un debate podemos analizar qué factores han influido, factores muy importantes que han influido en cómo en la fase pospandémica haya un deterioro importante de la imagen de la sanidad, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino de la sanidad pública a nivel nacional. Es muy importante este debate porque si no conocemos las causas no seremos capaces de afrontar las soluciones. Entonces quería dar las gracias a todos por la participación, dar las gracias por la invitación y bueno, empezamos ya, que si no... Muy bien, yo creo que ha estado muy bien que el consejero explique esto que ha explicado, porque una de las cuestiones más importantes que nos están ocurriendo es que es verdad que tenemos una sanidad pública que durante mucho tiempo era o ha sido la envidia de muchísimos países, bajo coste, ojo, bajo coste, altísima prestación. Esto hay que tenerlo bien claro, porque muchas veces cuando renegamos o cuando nos cabreamos porque las cosas funcionan mal, hay que tener esto en el horizonte, ¿no? Pero es verdad que con la pandemia, primero con los recortes de 2008 y luego con la pandemia, ha sufrido enormemente la sanidad pública y está en una situación de debilidad, ¿no? Importante. Hoy hemos venido a hablar de participación ciudadana, de acción comunitaria, de consejos de salud, pero yo me gustaría, independientemente que tengamos un guión aquí y que hablemos de estos temas, que si acaso el consejero explicaras esos factores que han contribuido, que están contribuyendo a esa visión, que es verdad, lo que ha dicho Juan Antonio, que los ciudadanos muchas veces de la sanidad hablamos mal o nos cuesta en estos momentos porque hay una dificultad de accesibilidad, pero en cuanto empieza a tratarnos, a atendernos, las cosas cambian, ¿no? Y esto es importante valorarlo como ciudadanía y transmitirlo, ¿no? Y me gustaría, ya que lo has iniciado, que comentaras. Bien, la época pospandémica tiene unas circunstancias sociales muy específicas. En primer lugar, la pandemia afectó a la ciudadanía, pero fundamentalmente también al sistema sanitario. El sistema sanitario quedó tocado en el sentido de cansado, agotado. Los recursos en aquellos momentos se reforzaron, y estoy hablando ya solamente de la Comunidad Valenciana, se reforzaron tanto a nivel hospitalario como en centros de atención primaria. La Comunidad Valenciana en el 2021 empezó a objetivar que tenía que reforzar un sistema, fundamentalmente en atención primaria, que había sido clave
para el afrontamiento de la pandemia, no solamente en la fase que tenemos vacunas, sino también en la fase de vacunación. Tenéis que recordar que la Comunidad Valenciana fue una de las que más rápidamente estableció el plan de vacunas, que consiguió unos índices de vacunación extraordinarios en toda la población, superior al 93%, con diferencias por departamentos, pero fue muy ágil. Pero lo más trascendente es que fue con la participación de los ciudadanos. Es decir, toda la ciudadanía colaboró de forma extraordinaria, pero los que hicieron la vacunación fue el sistema sanitario público, un sistema sanitario público muy potente. En ese sentido, fue cuando en el 2022 entendió que había que reforzar con un ímpetu de recursos humanos y reforzarla también económicamente. Y con recursos humanos es cuando se establecieron las 6.000 plazas que se fueron cubriendo a lo largo del segundo semestre del año 2022. El objetivo fundamental, y hablo ahora solamente de atención primaria, era que el número de ciudadanos por médico de familia, por pediatra, por enfermería familiar y comunitaria, fuera óptimo en el sentido de que cubriera los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Y por eso se crearon 1.613 plazas que se fueron cubriendo a lo largo de ese segundo semestre del año 22. Son plazas estatutarias que consolidan unos ratios que en estos momentos son ya óptimos. Es decir, en atención primaria tenemos que los médicos de familia están más o menos en 1.300 ciudadanos por médico, ciudadanos, no pacientes. Pediatría está por debajo de 800 menores sanos por pediatra, y enfermería está entre 1.300 y 1.500, depende un poquito de los departamentos. De manera que desde el punto de vista de la Consellería puso los recursos humanos necesarios para un plan estratégico que se había planificado en 2019, que tuvo unas demoras y que se ha empezado a trabajar en el 2022. Es el plan estratégico específico para la Comunidad Valenciana, que coge los datos de un plan estratégico nacional y que aborda un cambio importantísimo en atención primaria, en el que, además de incrementar los recursos humanos, cambia el sistema de gobernanza, establece 15 grupos de trabajo, uno de ellos comunitario, cuyos resultados iniciales se van a decir hoy, dentro de breves minutos, en el análisis de cómo actúa a nivel comunitario en estos momentos la atención primaria y cómo va a establecer el cambio en el ámbito comunitario en el futuro. Y estos 15 grupos de trabajo están en estos momentos terminando los estudios que van a hacer posible el cambio de gobernanza, de tal manera que las zonas básicas de salud van a tener coordinadores con la plaza de jefe de sección, que estarán en contacto con los departamentos a nivel de los hospitales también. Van a establecer el contacto comunitario. De hecho, el decreto de consejos de salud y mesas intersectoriales está ya en el Consell Consultiu Jurídic y se aprobará el mes que viene. Esto ya es una realidad. Una buena noticia. Sí, esta noticia... Es una de las preguntas que pensábamos hacer. Vamos a ver, el decreto se pasó al Consell el día 1 de marzo. Hemos estado hablando ahora estos días. Yo creo que en una semana aproximadamente lo tendremos ya revisado y se aprobará la primera semana del mes de abril o la segunda semana
pasará y ya lo aprobaremos. Esto es muy importante porque este decreto configura no solamente la estructura, sino también las funciones de los consejos de salud y de las mesas intersectoriales. Y esto es el pilar básico de la participación ciudadana a nivel local. Luego estarán los consejos departamentales, los consejos, etcétera, y la Xarxa Salud que participa todo ciudadano. Y aunque este decreto no contempla gobernanza, y esto hay que tenerlo bastante claro, el contacto del ciudadano con el personal sanitario y obviamente con ayuntamientos, asociaciones de vecinos, lo que conlleva el Consejo Básico de Salud, obliga inmediatamente a cambiar gran parte de la gobernanza. Es decir, aunque es un órgano consultivo, el análisis del estado de salud de un barrio, de un pueblo, de una ciudad, implica inmediatamente, cuando se ponen en marcha las soluciones para cambiar ese estado de salud, implica inmediatamente modificar parte de la gobernanza de los centros de salud y del sistema comunitario. O sea que, esta es la pregunta que yo creo que todos los participantes de la ciudadanía hacen. ¿Qué capacidad ejecutiva tiene el ciudadano cuando participa? Si yo soy solamente consultivo, pues no hago nada, ¿no? Pero en este decreto se contempla que el 60% de la configuración de los consejos de salud sectorial son ciudadanos y, por lo tanto, su decisión va a formar parte de esto. Sería fatal. Su decisión, yo creo que cogemos un micro, si no... ¿Seguro que es eso? Eso nos han dicho. ¿No? Podría ser. Yo lo he puesto en... Yo tengo en silencio también, pero lo pondré en avión. Bueno, yo creo que el consejero ha entrado directamente, sin necesidad de hacerle las preguntas, ha entrado directamente en las respuestas, ¿no? Estamos aquí porque estábamos preocupados por el decreto de consejos de salud de zona. Acaba de anunciar que antes de que se acabe la actual legislatura va a estar aprobado, está en puertas. Una de las preocupaciones que teníamos importantes, porque sí que sabemos, que nos relacionamos como organizaciones, que hemos hecho alegaciones en 3 direcciones al decreto. Una es, digamos, el balance, el equilibrio entre, digamos, representantes institucionales y representantes ciudadanos. Nos parecía que el borrador estaba muy desproporcionado a favor de la Administración. El segundo eran las funciones. Nos parecía poco. Yo creo que la gente que actualmente está participando en los consejos de salud va mucho más allá, o ha ofrecido mucho más allá a los centros de salud de lo que el decreto le reconoce como funciones, y por lo tanto esta era nuestra segunda preocupación. Y la tercera, que tenemos clara la mayor parte de las organizaciones ciudadanas, es que si no hay un apoyo desde la Administración, claro, administrativo y pequeño, aunque sea presupuestario pequeño, para desarrollar todo el tema de la acción comunitaria, pues estas cosas no salen. Y otra cuestión es el papel que los profesionales tienen que jugar, que si quieres luego lo hablamos. Pero vamos, nos preocupaba estas 3 cuestiones del decreto, ¿no? Representatividad, para equilibrar la proporción entre institución y ciudadanía, las funciones, que ya se empezaba a hablar de gobernanza, y el tema del apoyo administrativo, logístico, vamos, por llamarlo de alguna manera, para la iniciativa de acción comunitaria, ¿no? Yo creo que, yo no sé si conocéis el grado de participación en el Consejo Básico de Salud, pero mirar, estará el coordinador de la zona básica de salud. Hay personal de atención primaria, obviamente, implicado, tanto de enfermería como de facultativos, como de personal auxiliar, TCAES, hay trabajador social, tenemos implicados también a farmacéuticos del barrio, tenemos obviamente salud pública,
parte es del ayuntamiento, de las asociaciones de vecinos, asociaciones de pacientes. Estamos hablando de un contexto de salud y de promoción de la salud, pero aquí tienen que estar también implicados las asociaciones de pacientes, independientemente de la configuración de la participación en los pacientes. Tienen que formar también parte los sindicatos, la asociación de familias de los centros educativos, y hay un contexto muy importante que es el Consejo de Infancia, que es un grupo de personas menores de edad que participan. Y esto yo creo que va a ser trascendente porque estamos ante un cambio generacional importantísimo y porque la salud infanto-juvenil en estos momentos es uno de los motivos más importantes de preocupación. Se oye fatal. Yo ya he puesto el avión y todo, y esto no funciona bien. A ver si... Ahora ya le he quitado este. Este ya funciona, sí. Es decir, que el Consejo Básico de Salud fundamentalmente abarca a prácticamente todos los participantes de una zona básica de salud, el movimiento ciudadano, pero el que más transversal es la mesa sectorial, en la que está el ayuntamiento plenamente integrado. Y por la experiencia que tenemos ya de Xarxa Salud, que ha hecho posible cambios en el medio ambiente que mejoran seguro, aunque en mi opinión uno de los déficits más importantes que tenemos es el análisis de cómo determinadas acciones en promoción de la salud, en el análisis de cómo influye en el estado de salud de la población. Es decir, si nosotros hacemos una campaña de promoción de ingesta saludable con alimentación saludable, ¿cómo influye en disminuir el ratio, por ejemplo, de la obesidad o de la diabetes? Si nosotros hacemos una campaña antitabaco, ¿cómo influye en patología de insuficiencia respiratoria crónica o de cáncer de pulmón? Si nosotros hacemos una campaña de ejercicio físico, que es yo creo que la campaña que más se ha realizado más éxito tiene, ¿en qué mejora? Mejora en patología cardiovascular, mejora en estado de salud mental, mejora el estado de percepción de soledad, que es tan importante, mejora en el estado de percepción de conciliación familiar. Es decir, los resultados de las actuaciones es lo que tenemos que saber medir, porque si no, no estamos sabiendo la repercusión que tiene todas estas acciones. Y en este sentido yo creo que Salud Pública está bastante concienciada, y fundamentalmente el plan actual de atención primaria, el plan que estamos en estos momentos poniendo en marcha, va a analizar esto, porque si no, no sabremos, insisto, más que las referencias del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué nos dice el Instituto Nacional de Estadística? Por cierto, pues que estamos en una comunidad con un estado de salud globalmente bastante aceptable. Tenemos una muy buena esperanza de vida, tenemos una disminución del ratio de fumadores, tenemos una disminución del ratio de ingesta de alcohol crónica, pero tenemos también algunos desfavorables, como es un incremento de la alteración de la salud mental global y fundamentalmente infanto-juvenil. Y entonces esto también está contemplado dentro del Plan Estratégico de Salud Mental, que abarcará desde el 2022 al 2026. Yo
En función de esta respuesta, que además coincido completamente contigo, nos llama mucho la atención que el tema de la participación comunitaria, de la acción comunitaria, por la cual estamos aquí reunidos con los consejos de salud, sea tan importante. La Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud de Comunidad Valenciana, el Plan de Salud, todos hablan de participación comunitaria, pero luego a la hora de la verdad vemos que hay una desfase enorme entre la teoría y la práctica. Entonces mi pregunta sería, ¿la Administración ve la participación comunitaria como algo importante o solo formal? Porque es verdad que los consejos de salud de Departamento y Comunidad Valenciana están funcionando, pero tendríamos que ver que llevan una vida más bien lánguida y poco implicada, ¿no? De hecho, y además hay una cosa de la que ha dicho el conseller que a mí me crea al menos alguna reflexión a hacer, que es la participación a nivel de zona de salud, de zona concreta, que es de lo que no me parece, esto es una opinión personal, también fruto de mi estudio sobre el tema, ¿no? No me parece que sea necesario trasladar, digamos, la composición de los consejos de salud de departamento y de Comunidad Valenciana al ámbito de la zona. Lo digo porque hoy me ha parecido oír que están representantes sindicales, las organizaciones sindicales, las organizaciones de pacientes. Vamos, quizás a lo mejor es que teníamos otra idea, ¿no? Nosotros en la participación ciudadana, como más de ciudadanía libre de intereses, ¿no? Era un poco... Es que aquí participa todo el mundo, vamos a ver. Lo primero, ¿por qué esa contradicción entre la participación y luego lo que realmente ocurre? Pues yo creo que el decreto va a ser fundamental. Vamos a ver, el propósito en estos momentos es que paralelamente al plan de atención primaria sale el decreto y en un año tienen que estar configurados las zonas básicas de salud. Esto va a ser así. Y la participación ciudadana puede ser por zonas básicas de salud o puede estar en sinergia con otras zonas básicas de salud, porque sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Que yo sepa, hay 4 departamentos que tienen una actividad comunitaria relativamente importante. El Departamento del Hospital General, Gandía, Alcira y el Hospital Clínico de Valencia. Y en ellos, la mayoría de ellos coincide en una actitud y cuando hablo, esto es participación del ciudadano, que es la actividad física. Actividad física y actividad cultural se está desarrollando de una manera bastante generalizada. Por ejemplo, en el área de Gandía lo que han hecho es que han extendido la actividad a todas las zonas básicas de salud, pero prácticamente nace de uno, es una sinergia interzonas de básicas de salud, porque mantener la misma actividades independientes tienen que ser áreas de zonas básicas de salud con unas características por migración, sí. Por algo especial que nos puede ocurrir en la zona sur de la Comunidad Valenciana, incluso diferente por despoblación en la zona norte de la Comunidad Valenciana o en la zona fronteriza con Castilla-La Mancha. Interior, sí. Y esas individualidades en la zona base, en el Consejo Básico de Salud se van a aflorar. ¿Y por qué tiene que participar el farmacéutico? ¿Por qué tiene que participar? Pues por muchas de las cosas que se han comentado aquí. Porque en el análisis, por ejemplo, de los tiempos, es fundamental cómo tenemos la burocracia entre el farmacéutico y el sanitario para que los productos sanitarios lleguen al ciudadano. Entonces, tiene que participar el ayuntamiento, tiene que participar gente joven, porque esta generación joven es la que está sufriendo ansiedad, depresión, autolesión, sí, ideas de suicidio, la soledad. Ayer había y la soledad. Es que esto es una novedad en este siglo que fundamentalmente tiene una
implicación, los TICs, los medios de comunicación entre la gente joven y ya no tan joven, a través de los medios de los smartphones o tal. De las redes sociales. De las redes sociales. Entonces, esto implica un abordaje diferente que, si ellos no están implicados, se va a tratar mal. Lo mismo que tienen que estar las asociaciones de familias que están en relación directa con los colegios, porque ahí es donde está fundamentalmente el problema, además de las familias. Yo, si me permite el conseller, en esa dirección, porque lo ha contado Juan Antonio Caballero bastante bien, yo creo que las asociaciones vecinales, la organización, la ciudadanía está muy dispuesta a participar, pero hay un elemento en el tema, lo que hemos analizado, cómo han funcionado los consejos de salud de zona en otros sitios, vemos que un eslabón débil de la cadena de participación es el interés de los profesionales que trabajan en la atención primaria por fomentar la participación. Y esto, pues muchas veces es por desconocimiento, por falta de formación, pero muchas veces porque la Administración no hace suficiente por impulsar esto. ¿La Consellería tiene algún plan? Porque esto es un elemento clave, y lo sabemos todos. Si no hay una implicación paralela de la ciudadanía, de los profesionales, esto no tira para adelante. Y la prueba está que en los sitios donde mejor está funcionando los consejos de salud de zona son donde se ha producido esta sinergia, ¿no?, entre ciudadanos y profesionales. Sí. Esto es fundamental. Esto es tan real como que, a raíz de esta conversación que tenemos nosotros, hicimos un análisis de en qué departamentos realmente había una participación ciudadana asociada a una participación del sector sanitario. Y han sido en estos 4. En los demás es muy circunstancial. ¿Por qué? Porque yo creo que el nuevo plan de atención primaria contempla fundamentalmente que el ciudadano participe y se creen los consejos de salud. Yo creo que va a haber un antes y después de este decreto. Pero ¿cómo se incentiva al personal sanitario? Con promoción profesional, con implicación. Y si hacemos eso, y ahí están los MIR, los PIR, los psicólogos en fase de formación, y los MIR, y la enfermería familiar y comunitaria, que también está en fase de formación, va a objetivar la trascendencia que tienen estos consejos en la promoción de la salud. Mira, alguien se cuestiona en estos momentos algo que nace fundamentalmente del personal sanitario y no del ciudadano. La promoción de salud que hace las matronas durante el embarazo y la lactancia, ¿alguien se lo cuestiona? Nadie. Es parte implícita de su actividad profesional. Es ADN del sistema. Es que en estos momentos el 99% de la promoción de salud la está haciendo la matrona. Y no nace del ciudadano como un impulso, no, nace de su actividad laboral. Pues un poco en atención primaria debe ser también así. Es decir, y como dices, en estos momentos no es así. En estos momentos. Y en la fase pospandémica aún menos. Y esto se debe a un agotamiento que se ha unido a un envejecimiento del personal de atención primaria, se ha unido a que gran parte, por ejemplo, del personal de enfermería ha migrado de la parte hospitalaria a la parte de atención primaria, no ha tenido la vocación de atención primaria y desde el minuto 1 está en atención primaria. Esto va a cambiar, porque la enfermería de atención comunitaria es muy reciente y las plazas, por ejemplo, estoy hablando solo de enfermería, las plazas en atención primaria de enfermería del futuro solamente se van a ocupar por enfermerías que tengan la especialidad de atención primaria. Y esto va a cambiar muchísimo esto. Bueno, ¿y qué está haciendo en estos momentos la Consellería? Pues está incrementando el número de plazas en fase de formación. ¿A qué estamos esperando para dar un vuelco definitivo al número de plazas? A que se incorporen aquellas que han solicitado la homologación y la capacitación. En el momento en que ya tengamos el mapa
cubierto. Las 57 plazas, por ejemplo, que se han ofertado para este año, las ampliaremos con una previsión de futuro, porque el número de enfermeras y enfermeros que se van a jubilar en los próximos años es muy elevado y por lo tanto tenemos que tener un análisis crítico predictivo de necesidades y esto lo iremos haciendo. Pero yo, si me permites, quería contestar un poco sobre las listas y la demora, porque tiene toda la razón del mundo. Una de los puntos claves por los cuales el usuario en estos momentos dice que funciona muy mal atención primaria es porque llama por teléfono y no se lo cogen, porque llama por teléfono y le dan 15 días, porque llama y tal. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Yo tengo las estadísticas diarias del número de visitas en atención primaria y de la demora predictiva. Y os puedo informar ya, incluso por zonas básicas de salud, que en estos momentos estamos ya en cifras del 2019. En demoras, en accesibilidad. Del 2019, es decir, que no estamos satisfechos, está mal. Es decir, sí, en 2019 había... Esto tiene que mejorar, pero es que hemos estado peor. En el 2022 llegó a haber una hiperdemanda en atención primaria de hasta el 21% superior al año 2019. Y ya en el 2019 estábamos mal. Sí, pues hubo un incremento del 21%. Esto te estoy hablando de los meses de noviembre y diciembre del 2022. En enero y febrero esta hiperdemanda ha disminuido. De manera que la previsión es que vaya hacia una estabilización. Y esto es muy importante porque eso, unido al plan estratégico que tenemos de limitar el número de pacientes por agenda y aquellos pacientes en los que sobredimensionen esta limitación sean atendidos con un sistema de incentivación especial, va a mejorar la atención y por lo tanto la repetición. De manera que la idea fundamental a largo plazo es que la demora no sea nunca mayor de 5 días. En estos momentos la media la tenemos en 5 días. Que haya un gestor administrativo que evalúe lo que es atención inmediata y la demora la gradúe, una desburocratización importantísima no solamente en la prescripción y en las recetas, sino también en la gestión de qué recursos demanda el ciudadano. Hay un porcentaje superior a un 10% en la gestión del ciudadano que no demanda la atención física, porque lo que necesita son alargamiento de una receta de un crónico o un informe, cualquier cosa que no necesita la presencia física. Eso lo vamos a atajar. Sí. Ese nunca va a pasar al facultativo. Sí, ese era el tema de gestionar bien la demanda, que es una de las reivindicaciones que desde ámbitos profesionales y ciudadanos se ha hecho con respecto a la falta de accesibilidad. O sea, gestionar la demanda no solamente, entiendo yo, es limitar el número de visitas a 35, que es una de las exigencias sindicales. También significa, porque puede ser que el exceso de demanda de esos 35 necesite una respuesta también urgente y por lo tanto no solo es limitar el número de visitas, será organizar la consulta de tal manera que cada cual reciba en función de las necesidades que tiene, entiendo yo. Sí, pero mira, hay un detalle muy importante. Cuando tú atiendes muy rápidamente y mal a un paciente, lo tienes que volver varias veces, varias veces. Es muchísimo mejor. Mira, nosotros tenemos 30 millones de atenciones al paciente en primaria al año y somos 5 millones de habitantes. Y ahí significa que algo está fallando, porque no los 5 millones van, sino que se ven demasiadas veces al mismo paciente. La mayoría de veces es porque si yo lo veo una o dos o tres veces más, lo veo una cuarta y una quinta y una sexta. Entonces, es muchísimo mejor que le prestemos atención de una vez, el suficiente tiempo para que en una o dos consultas en el proceso agudo termine. Y en el proceso crónico,
Con ver a un paciente 3 o 4 veces al año es suficiente, no hace falta verlo 10. Algo está fallando en la gestión. Se comentaba gestión, optimización de recursos, hacia ahí vamos. Eficiencia. Hacia ahí vamos. Eficiencia. Las consultas no pueden estar abiertas solamente por la mañana, porque el ciudadano ha cambiado su estilo de vida, porque trabaja mañana y tarde y puede requerir el recurso de la tarde. Hay que abrir mañana y tarde. El sistema de pruebas complementarias no puede estar abierto solamente por la mañana. Para hacerse una ecografía o un tal, tiene que estar abierto mañana y tarde. En todo eso estamos en estos momentos trabajando, en incrementar la eficiencia. Para que os hagáis una idea, en el plan de optimización de la lista de espera y a nivel de ámbito quirúrgico, estamos ya en cifras de hace 3 años. En estos momentos, en aproximadamente 3 o 4 meses hemos disminuido mucho. Ha sido un plan de choque, que ha sido una externalización de la cirugía hacia la alternativa de medicina privada a partir del minuto cero. Ha sido un plan de choque en el autoconcierto, que ha significado optimizar recursos abriéndolos mañana y tarde. ¿Cuál ha sido el incentivo? A los equipos son incentivos económicos, es decir, en sus horas no laborales, estándar, se les incentiva económicamente para que trabajen por la tarde o porque trabajen por los sábados por la mañana. Y con eso, en estos momentos, de forma objetiva, la lista de espera quirúrgica en concreto está ya mejor que hace 3 años. Mejor que en el 2019. Es una buena noticia esa. Pero tenemos la lista de espera en atención primaria, que es la que hay que mejorar de una manera radical. Hemos de mejorar también la calidad de la atención administrativa, es decir, que cuando nos cojan el teléfono nos atiendan bien. Se ha hecho ya algo, se ha empezado a hacer. En el mes de junio empezamos un curso de formación en atención al ciudadano, que es un curso en el cual se aprende cómo funciona el sistema sanitario y cómo tener recursos para atender al ciudadano ante una demanda, que puede ser una demanda de atención de salud por enfermedad o de atención por renovación de recetas, de atención por un informe o incluso de salud. Esto ya lo estamos haciendo desde el mes de junio con miles y miles de ciudadanos que ya han hecho el curso. Ciudadanos que muchos son sanitarios y otros van a ser sanitarios en el futuro. Una cuestión con respecto al tema del plan de choque, que una de las preguntas que teníamos, que le habíamos planteado al conseller, ya la está contestando, que son las demoras y las listas de espera. Como habéis visto, creo que ha venido bien preparado para la entrevista. Pero una de las cuestiones que tenemos conocimiento es que lo que se lleva al plan de choque a la privada nos está costando algunas determinaciones. Pongo un ejemplo, ¿no? Exploraciones como colonoscopia, gastroscopias, algunas ecografías, nos están costando más dinero y son menos resolutivas. Esto es información, digamos, a pie de campo, ¿no? Nos están costando más dinero y son menos resolutivas porque muchas veces devuelven a la pública por no haber podido acceder a lo mejor a todo el colon o lo que sea, devuelven a la pública para que repitan la prueba. Esto es importante porque primero manda un mensaje a los profesionales de que si en la pública te lo voy a pagar mejor, ojo aquí, no hacer muchas en la privada te lo voy a pagar mejor, habrá que controlar eso. Esto es un tema que a las asociaciones que organizamos esto nos preocupa, ¿no? Como si se está vigilando realmente, no estamos en contra de que se derive a la privada, yo al menos no lo estoy, si hay una necesidad, efectivamente, pero se está controlando cómo se está haciendo, esto es importantísimo. Hay dos sistemas de control totalmente diferentes. Uno es el control de la cirugía. Los protocolos que debe de cumplir un hospital privado para un proceso, para una intervención quirúrgica, deben de estar controlados y deben ser exactamente idénticos a los exigibles en la atención pública. Hasta si te tienen que poner una prótesis de cadera, tiene que tener unos requisitos mínimos. Si no, no se te envía.
¿Cuál es el problema? Que esto está limitado en el tiempo. Te ponen una cadera en un hospital privado y las curas te las hacen en la atención pública. Claro. Él te hace una intervención, te ve una serie de consultas y después pasas a la atención pública a que te siga el procedimiento. En las pruebas diagnósticas puede haber está súper controlado también. Y hablamos de endoscopia, yo soy digestólogo y conozco el tema. Entonces, el tema es cuando hay una exéresis de pólipos muy numerosas, puede ocurrir que no quiten todos y nos lo deriven a nosotros para la exéresis completa. Esto puede ocurrir, pero el paciente no se queda en un limbo. Sí. El paciente siempre, que en este caso es un ciudadano normal al que se le ha hecho un programa de cribado de cáncer de colon, se han detectado unos pólipos y si en la atención privada no han tenido la habilidad o no pueden llegar a completarlo, pasa a la pública y ahí se hace. Está claro, pero ese es el mecanismo que siempre ha empleado por otra parte la privada. O sea, nosotros lo vemos, pero si hay algún problema te lo derivamos a la pública para que acabes de rematar. Esto es lo que sí que habría que controlar, ¿no? Y sobre todo si estamos pagando de diferente manera lo que se ve en la pública con lo que se ve en la privada. Estos son incentivos que los profesionales también tienen para saber si se meten en un programa de autoconcierto o no se meten. El programa de autoconcierto es en el mismo centro. Sí. O sea, nosotros lo que hemos hecho es, por ejemplo, este año, hemos destinado 25 millones de euros a los planes de autoconcierto y 22 millones para el plan de choque. El plan de choque, insisto, es aquel en el que nuestra propia organización no llega, tanto en cirugía como en estudios complementarios, y lo derivamos. Y el autoconcierto es aquel que estimula en el mismo centro sanitario, fuera del horario laboral habitual, a que los propios profesionales alarguen la jornada a cambio de incentivos económicos. Y están todos los estamentos, cobra el celador, el TCAE, enfermería y facultativo. Sí. Bueno, por volver un poco y por ir acabando, porque los compañeros hay mesas preparadas, volver otra vez al origen de esta jornada, que son los consejos de salud. Tenemos la noticia de que el decreto va a ser aprobado antes de que acabe la legislatura, que entiendo que se van a incorporar más equilibrados los representantes, 60% ciudadanos frente a 40 institucionales. Entiendo que iremos viendo cómo van las funciones y hay que ir aumentando lo que el consejero ha dicho sobre la gobernanza, que progresivamente entiendo que puede ir a más y que también va a recibir un apoyo por parte de la administración, todo el tema logístico, por llamarlo de alguna manera. Sí. El compromiso está claro. Vamos a ver, el compromiso es, 1, en el mes de abril sale el decreto. 2, nos damos un año de plazo para que todos los departamentos y las zonas básicas de salud tengan su consejo de salud. Este es un compromiso formal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a tener que aprender de aquellos que de forma informal, que se le dice, ya están trabajando. Entonces vamos a aprender pues, del Hospital Clínico, del Hospital General, de Alcira, de Gandía, porque ya tienen bastante bien implementado el sistema. Esta era una de las cuestiones que le queríamos plantear al consejero también. Esa experiencia que ya se está produciendo y que el consejero pone en valor, no se podría plantear independiente, tardaremos un año, ya no se podría implementar ya en el resto de equipos, o sea, incentivar a los equipos para que, estos son al fin y al cabo lo que está ocurriendo en el departamento clínico con la participación ciudadana, son buenas prácticas de la atención primaria. Esto no se podría ya plantear en el resto de departamentos, un poco incentivar a los departamentos para que lo lleven adelante. Es que lo vamos a hacer. El departamento del clínico tiene unas características muy específicas. Director gerente, director médico son médicos de atención primaria y luego hay
unos médicos de atención primaria que históricamente se han creído siempre la participación ciudadana. Entonces, es un caldo de cultivo extraordinario para que eso se haya desarrollado, y lo tienen desarrollado prácticamente en todas las zonas básicas de salud. Pero es que ahí ya había, y lo mismo ha ocurrido en el Hospital General, lo que hicieron de actividad física, y en los otros departamentos. Esta experiencia, insisto, debe de hacer también el análisis, que me consta que lo están valorando, de cuál es el resultado en salud al aplicar estas medidas en la ciudadanía. El impacto es absolutamente necesario. Porque si no, no demostramos que esto es trascendente. Entonces, medir en resultados de salud la participación ciudadana junto con la sociosanitaria es trascendente. Y esto se va a implementar con el Plan Estratégico de Atención Primaria que va a llevar. Y por otra parte, ya todo es transversal, porque el plan, por ejemplo, de salud mental también es transversal y está implicado totalmente en este plan estratégico. Es decir, que, por ejemplo, en salud mental participarán los ciudadanos, participará psicólogos y psiquiatras, participará educación, participarán los ayuntamientos, porque en estos momentos es una preocupación trascendente, va a ser muy transversal y va a estar también dentro de los consejos de salud. O sea que yo creo que el futuro es un cambio importante para modificar no solamente la gobernanza, sino para incrementar la eficiencia en la atención sanitaria, para que la percepción del ciudadano también cambie sustancialmente, y para mejorar la asistencia. Pero la parte de salud se mide de otra manera. No tiene nada que ver. Estamos completamente de acuerdo. Bueno, yo creo que a mí lo que me ha quedado de esta conversación, que estamos terminando, es que la confluencia de la estrategia de atención primaria, del programa de atención primaria, más la publicación del decreto, son dos herramientas potentes que van en la misma dirección y que lo que quieren es consolidar la salud comunitaria como un eje fundamental de la atención primaria de la ciudadanía. Y esto es un poco lo que nosotros de alguna manera estamos predicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Tanto en ACDESA como en las organizaciones que estamos, con lo cual estamos, bueno, todo esto a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque también depende hay un proceso electoral que se tiene que vivir, son planes magníficos, pero a ver si los podemos llevar adelante. El decreto sale antes de las elecciones, la planificación de atención primaria, esto está en marcha y yo creo que no tiene vuelta atrás. Y luego la participación del ciudadano es fundamental porque, por ejemplo, en el análisis de la hiperdemanda que hemos tenido, lo que hemos observado es que había una hipersensibilidad del ciudadano, en parte movida por la etapa pandémica, hacia consultar estados de sensaciones de malestar general que habitualmente nunca se consultaban. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillito, los cuadros de gripe. La gripe corriente y normal siempre han dado picos en atención primaria, fundamentalmente en pacientes que ya tienen una patología crónica o que son mayores de edad o en niños. Pero es que en estos momentos, gente joven de 18, 19 años con gripe iban al centro de salud a pedirlo. ¿Por qué? Porque durante la etapa pandémica nosotros estimulamos mucho que ante síntomas respiratorios y dolor torácico consultaran porque podía ser un COVID positivo y podía tener su trascendencia. Eso ha quedado en el cerebro. Entonces, a medida que se gripaliza el COVID, porque ya es banal, y la gripe pasa a ser también la gripe de toda la vida, esta demanda va a ir disminuyendo. Este es un ejemplo que pongo, pero hay muchos otros.
O sea, nosotros tenemos cualificado, es decir, tenemos una gradación de por qué los pacientes van a atención primaria igual que a urgencias. Y entonces está el que nunca debería de haber ido, pero va porque él cree que está mal, etc. Luego, aquellos que tienen síntomas leves que con autocuidado se podían solucionar, y luego están los pacientes complejos y los pacientes agudos graves. Es decir, esto está graduado. ¿Qué es lo que más ha aumentado en la fase postpandémica? Los que nunca deberían de haber ido y los pacientes leves. De manera que, por ejemplo, y en esto es trascendente la participación ciudadana, porque hemos también de explicar al ciudadano cómo funciona nuestro centro de salud y cómo se cataloga, y en segundo lugar que ante determinados síntomas muy leves debe de autocuidarse y no hiperdimensionar la atención en ese centro. Pero para eso tiene que haber fluidez, no puede haber barreras, que es otra de las cosas que ha ocurrido en la fase postpandémica. Y os voy a poner un ejemplo muy importante y muy entendible. Cuando empezamos a liberar a la sociedad, cuando se empezó a ir a las cafeterías, a los bares, los centros de salud estaban radicalmente cerrados, bloqueados. Ahí no entraba nadie si no tenía la cita previa y tenía que entrar con su mascarilla, igual que ahora, pero en plan muchísimo más rígido. Y lo mismo nos ocurría en los hospitales. De manera que hubo durante bastantes meses una disociación importantísima entre la libertad que se le daba al ciudadano a que andara por la calle, a que se divirtiera, que se fuera de vacaciones, etcétera, y el cerramiento que tuvimos la estructura sanitaria y otras instituciones públicas. A medida de que eso se va normalizando y se va abriendo, va a cambiar todo. Hay estudios ya relativamente importantes que auguran que la fase pospandémica de hiperdemanda y de anormalidad entre el ciudadano y la percepción de la asistencia durará 2 años. Y hemos de tener tranquilidad, afrontarla en común, y eso evitará además lo que en estos momentos también estamos observando, que es un incremento de la agresión verbal del ciudadano hacia el personal sanitario y también viceversa un poco. Esto tiene que romperse con la comunicación, con el trabajar juntos, y ahí van los consejos básicos de salud. Por eso estamos. Por eso es prioritario darle fuerza, porque desde un punto de vista informal ya sabemos que se podían haber creado todos, pero en esto darle fuerza mediante el decreto y la obligatoriedad de que en todos los centros se crean. Muy bien. Agradecerle al consejero su presencia aquí, esta entrevista que nos ha concedido, y decirle que las organizaciones que organizamos esto estamos en ello, o sea que con nosotros cuente como aliados, somos aliados indispensables, y queremos fortalecer esos vínculos entre el sistema sanitario y la ciudadanía. Y yo lo que creo es que tenemos que dar continuidad. Si seguimos, dentro de unos meses nos volvemos a ver. Pues nos volvemos a ver. Si estamos ante un marco conceptual o estamos ante una realidad. Muy bien, perfecto. Muchas gracias.